Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a Héroes del Celuloide, este bonito podcast en el que hablamos de cine, televisión, cultura pop y de sus más grandes figuras, héroes a final de cuentas. Y pues el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque vamos a hablar de una película mexicana que me gusta mucho y que creo que mi invitada de hoy también es muy fan. Que pues es una película mexicana que está cumpliendo 10 años de haberse estrenado, por lo menos comercialmente, porque hizo su debut en el Festival de Cine de Morelia aquí en nuestro país, en México, por allá de octubre del 2014, pero el público en general la pudimos ver en cines hasta finales de marzo del 2015. Entonces pues ya hace 10 años de eso, 10 años de haberse estrenado pues ¿cómo lo podemos denominar? Coming of Age, road movie, en blanco y negro. Y pues bueno, como ya lo leyeron en el título del episodio, es por supuesto Güeros, la ópera prima de este gran director. Creo que ahora ya podemos decirlo gran director después de ya varias de sus películas. Alonso Ruiz Palacios. Y pues bueno, vamos a estar hablando de ella a profundidad, hablar de cómo la percibimos 10 años después y de cómo es, creo yo, una de las películas más importantes del cine mexicano del siglo XXI, porque sí creo que marcó, pues sí, como un parteaguas, como no nada más como al cine que se hace aquí, sino a cómo lo percibimos de este lado, ¿no? Del lado del público. Y para hacerlo, pues como ya lo adelantaba, me acompaña una persona muy especial porque es alguien que no nada más ha apoyado este proyecto muchísimo fuera de micrófonos, sino que también es, yo creo que la persona, la mayor fanática de esta película que conozco, que pues es Saraí Morales. ¿Cómo estás, Sara? Hola, muy bien, muy emocionada de poder hablar de esta película que hemos hablado muchísimas veces y nos ha seguido encantando hasta la fecha. Sí, y hay que decirlo, es de tus películas favoritas. O sea, cuando retomamos el podcast que presentamos como a la alineación que iba a estar rotando en los diferentes episodios, hablamos de las películas favoritas de cada quien y pues tú mencionaste Agüeros, ¿no? ¿Sigue ahí en ese lugar especial en tu corazón o Sí, qué sí, sí, onda? sí, sin duda sigue siendo mi película favorita principal, la más top, Ever. la única, ever, forever, hasta ahora, después de 8 años que yo tuve la oportunidad de verla, me sigue encantando de pe a pa. Muy bien, pues ahí está. Pues a mí también yo he de decir que sí no es de mis favoritas así top 5, pero sí está como entre las 10 que más me gustan, sobre todo porque sí me marcó en un momento en el que yo me empezaba a interesar por el cine. Y Ujú. eso, como que me abrió el panorama a entender que también aquí en México se hacía un cine diferente. Y pues también como que era de las primeras películas contemporáneas que yo veía que eran en blanco y negro y que yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, porque uno asocia, uno como que si no estás como tan entrado en el mundo del cine, como yo a la edad Sí. que tenía en ese entonces, que tendría yo, no sé, como unos 16 17 años, pues no Ujú. sabía, ¿no? O sea, no lo veía como una decisión de estética, sino como algo que me saltaba, ¿no? Y Claro. más pensar, ver eso en una película en español, en una película mexicana, en lugares en los que ubicaba, ¿no? O sea, ubicaba CU, ubicaba Ujú. el centro, ¿no? Entonces, como que eso la hizo como todavía más cercana y más palpable. Y pues bueno, ya si quieres vamos a entrar en tema porque pues yo tengo un montón de cosas que por ahí anoté y que me gustaría platicar Ujú. contigo. Así que bueno, vamos a empezar. Como ya saben, siempre empezamos por la ficha técnica. Pues obviamente Güeros del 2014, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, guión de él mismo y de Gibran Portela. Fotografía de Damián García, que se me hace un crédito muy importante de destacar porque creo que algo que define también a la película es lo hermosa que es su fotografía en blanco y negro, ¿no? Como ya lo Ujú. dije. Y protagonizada por Tenoch Huerta, Sebastián Aguirre, Ilse Salas, Leonardo Ortiz Gris y Raúl Briones, que por ahí también hace una aparición ahí importante, pequeña pero importante. Y Ujú. pues bueno, ¿de qué va? ¿De qué va, güeros? A ver si quieres tú aviéntate la sinopsis. ¿Tú cómo la definirías? Va de una película de corretizas, dirían ahí, ¿no? Ándale. Sí, sí, Es, sí. es prácticamente la historia de estos cuatro personajes, los que comentaste sin Raúl Briones. Ujú, Y pues comienza muy abruptamente con una llamada y con bueno, el teléfono sonando más bien y una mujer alistando sus cosas como en búsqueda de escapar junto con su bebé, ¿no? Y posteriormente vemos este famoso plano de los globos, están en una cubeta y Tomás, nuestro güero principal, eh,
arroja uno desde su azotea y le cae a este bebé y a esta mujer que está intentando escapar como de un ambiente violento, ¿no? Y a partir de ahí, pues se hace un gran cambio. La mamá de Tomás ya no puede con él y opta por enviarlo a la Ciudad de México con su hermano Sombra y quien vive con este personaje Santos, quienes estudian en Ciudad Universitaria, pero están de holgazanes en su casa porque hay un paro y pues no son parte de esa identidad, ¿no? No se identifican. Y pues a lo largo de toda esta película vemos un recorrido por parte de estos tres personajes en este viaje a través de la ciudad en busca de un cantante que a Tomás, nuestro güero principal, le fascina, le encanta porque le recuerda mucho a su papá. En resumen, eso es el, el te lo resumo. El te lo resumo, sí, pues es básicamente la búsqueda, ¿no? De todos ellos, por eso decimos que es un road movie, Ujú, porque digamos que como que casi cercano a la mitad se torna road movie, la película los obliga a salir de su hueva en la que viven, de su huelga a la huelga, ¿no? En la ujú. que ellos mismos lo dicen, y se van a buscar a este cantante, que pues es un cantante. Yo cuando la vi por primera vez dije, no mames, seguramente sí existe y quiero escuchar esa Sí. música que hizo llorar una vez a Bob Dylan, ¿no? Obviamente ya después ves que no es cierto. Y creo que eso está cool, ¿no? Como que es la búsqueda de algo, pues como, ¿cómo decirlo? Como, pues algo mágico, algo más allá, porque ni siquiera en ningún momento la película te presenta la música de él. Vemos a los Ujú, personajes escucharla y de hecho lo único que escuchamos es como el correr de la cinta, pero ujú, nunca escuchamos, entonces eso queda como muy a interpretación de uno mismo y es como la búsqueda de lo que uno quiere que sea, ¿no? ujú. Entonces eso está muy bonito. ¿Te acuerdas tú de la primera vez que la viste? Porque como te decía hace rato, a mí sí me impactó mucho y como fue como un parteaguas en mi percepción y en el cómo pensaba en el cine mexicano, pero ¿tú cómo la recuerdas esa primera vez? ¿Desde esa primera vez te marcó y dijiste, esta es la mejor película que he visto? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue ese Mm, primer contacto? pues yo creo que sí me acuerdo muy bien. Fue hace como 7 u 8 años y pues yo estaba en la búsqueda de entender qué era el cine, ¿no? Principalmente el cine mexicano. Y pues ya estaba eh, empapada del cine de Derbez, del cine de comedia, de Marta y Gareda y demás, ¿no? Entonces, pues buscando la plataforma más accesible, Netflix, ahí apareció, ¿no? Fíjate, yo también la vi en Netflix. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y creo que todavía sigue Netflix, ¿no? Sí, ahí Ajá. está hasta la eternidad. Sí, Sí, no, excelente para que vayan a verla. Todavía no sí. lo escuchan, pero sin duda va a ser una excelente recomendación. Y entonces, pues fue algo diferente para mí, ¿no? O sea, en primera era en blanco y negro y fue como, ¿qué estoy viendo? ¿No? No había tenido oportunidad de ver alguna película mexicana en blanco y negro, como Las hay, Temporada de Patos y demás. No había tenido oportunidad, entonces pues sí fue algo que me sacó completamente incluso el decir, bueno, en algún momento va a cambiar a color o justificándolo o demás, ¿no? Y no lo había. Y yo creo que lo que más me encantó de la trama, y muchos tienen una perspectiva completamente diferente, es que no va de nada. Al menos a mí eso es lo que me atrajo mucho, Sí. el entender que eran estos personajes e incluso el metachiste en la película de es una película de corretizas, ¿no? Sí, y es que creo que eso de que dices de que no va de nada, creo que es un poco el punto a lo que decía como de esta búsqueda, ¿no? Porque al final la búsqueda es un poco como no rinde frutos, ¿no? O sea, al final Ujú. encuentran este músico, que ya es un señor súper decadente, lo encuentran en una pulquería en Texcoco, y al final ni los pelan, ¿no? O sea, es Sí. como X. Y al final se vuelve como una película que va sobre cómo lo importante es la búsqueda en sí y no lo Ujú. que encuentras, ¿no? Porque eso, como que me gusta que desde el coming of age es un poco eso a lo que se enfrenta el que decías tú, el güero principal, ¿no? Tomás, que sí se vuelve el protagonista, porque digamos que él empieza siendo como
un chavo, un niño, ¿no? Un adolescente que no encuentra su lugar en su casa, o sea, se la vive haciendo travesuras a pesar de que pues ya está medio grande, ¿no? Ujú, Se va con su hermano como esperando encontrar algo más o incluso como en la idealización que él tiene de este güey de Sombra, del personaje de Tenoch, ujú. y llega y se encuentra con que es igual, o sea, está igual que él, ¿no? O peor, ¿no? Porque él ya vive solo, pero no tiene luz, se cuelga de la luz de los vecinos de abajo, no hace nada, no ha hecho su tesis, ¿no? Ni siquiera es parte de la huelga. Entonces, como que siento que también eso, creo que es una buena forma de definir la película, que es como una película sobre los que no tienen un lugar. ¿Sabes? O sobre los que no se sienten identificados con nada. Y eso está muy padre porque, de hecho, escuchaba en una entrevista de Ruiz Palacios que él decía que se inspiró mucho en una etapa de su vida. O sea, en la Ujú. que él terminó la universidad y no tenía trabajo, ¿no? Y se la pasaba almacenando en su casa, con sus roomies y demás. Y entonces era como ese desinterés ante todo, esa... Y es un sentimiento que a muchos nos ha pasado. O sea, por ejemplo, a mí en la pandemia hubo un lapso en el que también terminé de estudiar y no tenía nada que hacer y no tenía trabajo. Y es como ese lapso en el que sientes que no perteneces a nada, nada te interesa. Y eso estaba retratado muy, muy bonito en la cinta. No sé tú qué piensas. Sí, o sea, yo digo no va de nada, pero es mi perspectiva, aunque sé que va de mucho, ¿no? Yo he escuchado muchas opiniones acerca, pues justamente de que va de incluso de este personaje, el dejar el pasado, el dejar esos ideales, ¿no? En cómo ellos idolatran a este cantante Pigmenio Cruz y de la decepción, ¿no? De conforme te enfrentas a ti mismo, te enfrentas a eso que te incomoda. Yo digo que no va de nada, pero sé que va de muchas cosas. Como lo sabemos, es un road movie y es un coming of age. Entonces, pues todo este tiempo, en toda esta trama, vemos a estos personajes enfrentarse a sus incomodidades en todos los aspectos, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho porque es una película triste y nostálgica y feliz y al menos a mí eso fue lo que me movió mucho y me conmovió mucho, el también enfrentarme a ciertas emociones, a secuencias felices, secuencias tristes, secuencias raras, ¿no? De pronto, pero todo el tiempo vemos también a una ciudad en crecimiento como los mismos personajes, ¿no? Sí, y eso creo que también es importante destacarlo para definir a la película, que sí, o sea, no me gusta el término, pero a falta de un mejor término, que sí es una carta de amor a la Ciudad de México, o bueno, al Distrito Federal, si Ujú, tomamos en cuenta que medio se ubica en los noventas y consideramos que la huelga que está retratando es la huelga del 99 que hubo en la UNAM, ¿no? Que es como ujú, que la huelga más grande que hubo en esa universidad. Es eso, o sea, como que, pero me gusta que no es nada más una carta de amor a las zonas bonitas, ujú. ¿no? O a Sí. las zonas turísticas, sino que es a todo, o sea, como a lo más chingón, a lo más fino, ¿no? Porque incluso cuando van ahí a una fiesta al centro, pues es como lo más fresita, ¿no? Ujú, La UNAM, el sur, ¿no? O sea, como que sí, eso también me gusta, como que sí va puntualizando en qué zona estamos, como ujú. para delimitar también como las divisiones de las clases sociales, porque eso es otra. O sea, creo que también eso está muy presente, tal vez no de una manera, o sea, tal vez no en primer plano, Ujú. pero sí es parte del trasfondo que rodea a estos personajes, ¿no? Como las divisiones sociales, políticas, económicas, ¿no? Todo, o sea, ideológicas incluso, de los personajes y de la ciudad en la que viven y en la que se van moviendo, ¿no? Y creo que, o sea, hilándolo al siguiente punto, que es justamente el porqué del título, creo que va por ahí, ¿no? O sea, como en la película se emplea mucho el término güero o güerito, como para hacer menos al otro o Ujú. para denigrarlo, ¿no? O sea, incluso como a veces, ¿cómo decirlo? Como apendejeando al otro, ¿no? O Sí. sea, y que es un término que tanto, o sea, como la conciencia que tengo de cómo lo empleamos, como viendo en entrevistas cómo lo manifiesta Ruiz Palacios, que es un término que todas las clases sociales ocupan, o sea, que no Ujú. distingue, ¿no? Y que es tanto en burla a tu color de piel como a las cosas que sabes, etcétera. Entonces, ¿tú qué piensas del título? O sea, porque sí, obviamente hace alusión, eso yo lo noté apenas hace como un par de años que la volví a ver, como que el cassette se llama Los Güeros, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones que le podemos dar al título. ¿Tú de dónde lo ves? Pues es que al ver Güeros, creo que llega un momento donde te das cuenta que es una película muy autocrítica, ¿no? En muchas
secuencias lo vemos. Entonces, llamar a la película Güeros justamente es todo lo que ya mencionaste en este término que sin darnos cuenta hemos adoptado y normalizado y bueno, no porque sea algo malo, pero sí se vuelve malo cuando se hace esa énfasis, ¿no? A todo el público y a todas las personas y se descartan otros términos, ¿no? Creo que también, te digo, como me puse a ver como muchas entrevistas porque como que de las películas mexicanas me he dado cuenta que no me meto mucho a investigar. Ujú, Cuando me gustan, usualmente cuando veo una película, veo entrevistas y demás o leo cosillas. Y me di cuenta que como, tal vez como que también desde la inconsciencia, bueno, no inconsciencia, como que inconscientemente yo sé que en internet no hay tanta información de las ujú, películas mexicanas como las hay de otras, ¿no? Pero bueno, me puse a ver muchas entrevistas de Ruiz Palacios y él decía también como que el hecho de tener, por ejemplo, a Tenoch, que ya medio era famosillo en esa época, ujú. y que él fuera, digamos, como el protagonista o el nombre más pesado en una película llamada Güeros, que también proponía ya algo como una contraposición, ¿me explico? Sí. Entonces, creo que desde ahí eso está chingón, y que eso, que el cassette se llame Los Güeros, pues también es como un guiño ahí lindo a todo eso, ¿no? Ujú, Y justamente también tocando lo de las clases sociales, lo voy a preguntar un poco como que ya sé la respuesta porque te digo, estuve leyendo mucho, pero ¿tú qué interpretación le das al blanco y negro más allá de que sea estéticamente? Porque sí tiene eso que dices como nostálgico, ¿no? ujú. Que se lo da al blanco y negro y también la música, que más adelante si quieres andamos en eso, pero tú ¿desde dónde ves lo del blanco y negro? O sea, ¿te parece que sí hay una razón? Ajá. O crees que simplemente es como una cosa estética de que vamos a tener estos planos súper contrastados, o sea, como por ejemplo este que tengo en el fondo, Ujú. que es el momento cuando van a ver las focas, que es como el de los planos más bonitos, que es como este super contraste, siluetas, blancos y negros, grises, o sea, Ah, bueno, a ver, ¿tú por qué crees? Mira, yo antes de leer como la interpretación de Ruiz Palacios, que digo, mira, a final de cuentas creo Ujú, lo que él haya querido dar a entender, está chingón saberlo, ¿no? Y está sí. chingón contarlo y platicarlo y demás, pero creo que también está cool como la lectura que uno tiene, ¿no? Porque eso, como que yo mucho tiempo sí también pensaba lo mismo, o sea, es una cosa estética, se ve bonito para evocar nostalgia, Ujú. hace un poco atemporal la época, ¿no? Todo eso. Incluso hasta en algún momento llegué a pensar, como, ya ves que hay un momento en el que se burlan como de los tonitos del cine Ujú. mexicano, que sí, como indio, o que sí, como Los Olvidados. También dije, ok, igual y también como que quiere entrar visualmente a evocar a ese cine, ¿no? Al cine clásico, al cine de oro de México. Pero, y esta vez que la vi, y antes de investigar, como que también me llevó a pensar un poco como que el que esté en blanco y negro hace que todos los personajes, ligándolo a lo que decíamos de los güeros o si son morenos, porque eso es algo que temáticamente es importante en la película, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo a Sombra le dicen que por qué Tomás no es prieto, ¿no? Ujú. Entonces, como que todo el tiempo está presente esa conversación racial, no tan pesada, pero sí está presente como a una manera, a un nivel, eso, inconsciente, que es algo que hacemos mucho los mexicanos, ¿no? Como el color de piel, sin juzgarlo, sin ser racistas, pero sí está ahí presente, ¿no? Entonces, como que también pensé que el blanco y negro, al verlo, digo, como que el blanco y negro nos hace ver a todos grises, ¿no? O sea, no es Ujú. como que seas blanco ni prieto, o sea, eres una masa gris, ¿no? Entonces, como que también dije, bueno, igual ya está medio fumado, Ujú. pero como que también me llevó a pensar esas cosas, ¿me explico? O sea, como que el cómo todos quitándonos esos dotes de color o de, lo podemos llevar como de clase social, raza, eso, somos lo mismo, somos el mismo ente, por así decirlo, no sé. Yo por Ujú. ahí lo percibí. Yo creo que lo que tiene muy chingón Güeros, hoy lo entiendo, hoy lo percibo así, es que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Yo he escuchado, como te decía, que es porque se vea bonito, que es porque se justifica, que es muchas razones, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho, que aunque tiene un discurso, incluso en la etapa en que tú te encuentres de tu vida, cada quien, es como la percibes o lo que retomas o lo que consideras o lo que adquieres de ella, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho de Güeros. No he, honestamente, como que yo definido por qué está en blanco y negro, pero es algo que visualmente me gusta.
ya lejos de cualquier interpretación que le podamos dar, o sea, lo que él dice es que es una película llena de contrastes Ujú. y que por eso es blanco y negro, que es muy abstracta su idea, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. ¿qué es lo que te decía de los contrastes sociales, ideológicos, etcétera? Esa es como su interpretación, pero al final de cuentas es una decisión completamente estética y creo que por eso se me hace importante destacar el crédito del fotógrafo, porque sí, definitivamente, creo que tanto visualmente como sonoramente es una película muy, como muy palpable, muy sensorial. No sé si Ujú, te pasó lo mismo, o sea, como que esta vez lo vi con otros ojos, que sientes las cosas, o sea, tan solo también como por las escenas que decías como más oníricas, ujú, de repente como esta interpretación que le dan como a su ataque de ansiedad que le da a Sombra, ujú, que caen como estas plumas y demás, y como escuchar el ruido, como el grano en el sonido, todo eso como que le hacen eso como muy sensorial, como que sí te puedes acercar y tocarlo, ¿sabes? ujú. Y eso es algo que también está muy chingón, o sea, que estéticamente es muy fuerte la película, ¿no? Tiene ahí unos planos muy chingones. Me gusta mucho también al inicio cuando estamos que creo que es algo que no hemos dicho, que Tomás y Sombra técnicamente son de Veracruz, ¿no? O sea, la Ah, película ujú, empieza en Veracruz, que es donde pasa todo esto con la mamá y el niño y los globos y eso. Y hay un plano muy chingón ahí que seguimos a Tomás. Y ujú, la cámara gira y ujú. seguimos su sombra. Ese también tiene un plano ahí, o sea, tiene cosas así muy, muy chingonas. El plano que ya decía de las focas y demás. En general, la película me parece así, o sea, todo un triunfo en lo técnico, visual y sonoramente hablando. No sé si quieras agregar algo más a eso. Al menos, por ejemplo, en el cine de Ruiz Palacios actual, La Cocina, en la película La Cocina, en mi gusto, no se siente justificado o más bien parece una fórmula que le funcionó en el pasado y ahora reutilizarla. Es muy genuino el uso del blanco y negro acá, ¿no? O sea, como que se siente muy... Tal vez no sientes que es también como que es porque es su primer película, o sea, como no que se lo perdones porque es su ópera prima, sino como aquí se sienten muchas cosas muy genuinas. O sea, por ejemplo, igual y me estoy adelantando, pero ese rompimiento de la ficción a mí me gusta mucho. O sea, ya lo decías tú lo del metachiste de que es una película de correteadas, corretizas, no me acuerdo bien cómo lo dicen. Literalmente es un momento en el que los personajes pues se salen de personaje y están hablando a la cámara. Entra la claqueta incluso, ¿no? Este, que es algo también muy, muy chido que me gusta aquí, que se siente muy genuino, como que se siente hasta súper espontáneo y como que en la sala de edición dijeron, ah, pues mira, esto queda aquí cagado o igual y si Ujú, tiene una intención. Pero eso se repite después, por ejemplo, en museo. Y ahí se siente como ya medio fingido, ujú. medio, bueno, quiero hacer esto otra vez, ¿no? Sí. Ya en una película de policías, pues es parte de la narrativa ese rompimiento de la ficción, ¿no? Pero igual y en eso tiene razón, como el blanco y negro aquí se siente como eso, como más, una idea más original que, pues una ocurrencia, ¿no? Es que coincido en este aporte de Ruiz Palacios al ser una ópera prima, porque en la idea en la que los personajes se están descubriendo, creo que Ruiz Palacios también se descubrió y se redescubrió en esta película. Al como mexicano hacerte una broma para eh, levantarte un poco el ánimo hacerte sentir que lo estás haciendo bien. Me parece que son estos metachistes que todo el tiempo vemos en la película, ¿no? De repente pues sí, ya los vemos de repente, uno cuando entran a CU, uno cuando están en una fiesta, que si no me equivoco están sentados en unas escaleras y comienzan a hablar sobre el cine mexicano, ¿no? Que dice que ponen a unos vagabundos y lo ponen en blanco y negro y entonces ya es una película De arte. homenajeada y demás, ¿no? Y el chiste de pues por lo menos que lo hagan. Ajá, que no lo hagan con el erario nacional, ¿no? Que Ajá, lo hagan con su exacto, dinero. ¿no? Entonces, pues, Sí. te digo, yo siento que sí es más que nada un redescubrimiento también como director de lo que estás haciendo. Y al ser una ópera prima, pues, qué mejor, ¿no? La verdad, o sea, se siente tan natural, tan real, honestamente, esto es lo que la vuelve tan real. Y ¿sabes qué? También como que la hace humilde un poco porque hay muchos momentos en los que sí es muy obvio el discurso hacia el cine mexicano, ¿no? O Ajá, sea, te digo, lo que decía hace rato de los chistes a los tonitos, ¿no? ajá. ¿Qué más hay por ahí del cine mexicano? Esto que dices de la película, porque también es como muy raro que de repente dices, ah, sí, vamos a la fiesta del estreno de esta película, ¿no? Ujú, Y van.
Y hay este speech muy cagado, porque pues sí tiene razón. Y que de hecho, ahí pequeño paréntesis, siento que sí le tira una película en específico que creo que ya te he contado, Mm, que se llama Todo el mundo tiene a alguien menos yo, me parece que se llama así. Y que es una película mexicana en blanco y negro, y que justo hay una secuencia así tal cual en la que se ven unos vagabundos en blanco y negro, ¿no? Y es así como... Y es una película así súper inmamable, que me parece así como todo lo que no es güeros, toda la trama se desarrolla en la Roma Condesa, ¿no? Entonces, como que es todo lo opuesto a lo que güeros aquí plantea y propone. Y eso me parece como muy humilde el que Ruiz Palacios hasta como que baja un poco la guardia y mete algo del behind the scenes donde un actor está criticando incluso como el planteamiento de la película, ujú. ¿no? Y te digo, no me acuerdo exactamente quién me lo dijo, dónde lo escuché, que justamente ese rompimiento de la ficción sí esté ahí para que te acuerdes de que estás viendo una película, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo es una película mexicana Yo te lo eh, dije. del, del... Ah, sí, ¿ves? Sí, 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 tú me lo habías dicho. Es una película mexicana del mismo país del que estoy hablando, ¿no? O sea, como que no nada más estoy señalando desde afuera, Ujú. sino desde adentro, ¿no? O sea, estoy señalando y es como ese comentario del cine mexicano hacia sí mismo, desde adentro, desde una ópera prima, desde la percepción de este güey. Eso me parece muy, muy chingón que esté así planteado, muy humilde, muy de redescubrirse, como bien decías. Y sí, creo que a mí, y te digo, ya cuando se repite en museos, sí es así como que ya una ocurrencia. Y aquí sí se siente esa como Sí, la verdad em, es que muy real. desafortunadamente Museo no fue una película que estuviera a la altura, ¿no? Siendo su segunda película. Sí, 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 Ujú. después de esto. No, Sí, no. sí, no se compara. Creo que por ahí igual tenga que ver como que no era como idea de él hacerla, o sea, como que él entró cuando ya la idea estaba desarrollada y demás. Sabemos que pues está basada en hechos reales, hay cosas ficcionadas, pero sí, como que él entra, ¿no? Y le da su tratamiento Ruiz Palacios, ¿no? Ujú. Igual y sea por eso, como que no es una historia tan personal como a lo mejor sí es Güeros, ¿no? Incluso la cocina, pensando que por ejemplo, él dice que sí vivió, creo que. Ay, ¿en dónde? En el extranjero, no me acuerdo exactamente ahorita dónde, ¿no? Y que pues sí había como este choque cultural y demás, que pues bueno, lo podemos ver en la cocina, por ejemplo. Entonces sí, yo creo que tal vez por eso sea que Museo no sea. Que aún así es muy buena película. O sea, tampoco es que sea Ujú. mala Sí, no, película. no es mala. Es buena, pero no, Güeros. Y en general me parece que Güeros sí es como su película más lograda. Sí, y en su cine actual podemos ver, o sea, al menos en sus tres películas consiguientes, vemos todo el tiempo esta salida de la ficción y en algún momento, ¿no? Entrar a la ficción y salir. ¿Con qué intención? Creo que cada una tiene su intención particular, pero también eso de entender que como público estás viendo una película, ¿no? Y que aunque es algo ficcionado, es una realidad. Sí, y creo que eso es más notorio en una película de policías, ¿no? O sea, como que uno llega, o bueno, al menos tú y yo fuimos a verla sabiendo que era una docuficción, ¿no? Yo no sabía. Medio... Ah, ¿no sabías? Ah, fíjate, no. No, Ah, sí, porque tú no querías saber nada, sí es cierto, ya me acordé. sí, Sí, sí. yo sí sabía, ¿no? Entonces, Ajá. la película transcurre, ¿no? Y lleva como que su curso muy ficción. Y de repente hay un rompimiento, ¿no? Y vemos a los personajes reales. Y eso está cool. O sea, como que, como bien dices, cada película tiene su intención o su significado, su interpretación detrás de por qué romper la ficción. Y creo que un poco una película de policía se sostiene de eso, ¿no? Como de. También habla como del proceso actoral, de cómo abordas un personaje, como de la realidad de los policías, ¿no? Y también lo vemos en la cocina, ¿no? Cuando, bueno, no es como que salga de la ficción y haga un chiste, un metachiste ni nada, pero al menos yo lo identifiqué cuando están fuera de la cocina y están hablando, bueno, más bien, uno de ellos cuenta una historia así como que súper rara y a mi interpretación es eh, justamente destacar que hay una problemática y que tú eres quien la está viendo y en quien va a recaer esa visión. Ok, ok. No lo había pensado. O sea, casi como si fuera un recordatorio para ti, espectador, que tú sí tienes que enfrentarte a esas problemáticas y no los personajes, algo así. O sea, como que eso es lo que. Ajá,
Sí, 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 sí. ¿sabes? En que no solo está, en que solo no el discurso está en los personajes sino Ya. en general. O sea, regresando un poco en Güeros, el ver la Ciudad de México todo el tiempo, para mí es el recordatorio, bueno, al menos yo que vivo en la Ciudad de México, me hace sentirme tan identificada. Creo que yo amo eso de las películas cuando justamente, y creo que es la fórmula perfecta, el volverlo general en lo particular, de pronto toda esta ficción de los cuatro personajes yendo a lugares tan emblemáticos y poniéndolos en contrapolo también, porque de repente, por ejemplo, también en el centro vemos la parte fea del centro, ¿no? Me hace sentir a mí identificada en conocer eso, ¿no? En yo estarlos viendo a ellos en una situación que también me afecta a mí, ¿no? En una, Sí, una realidad en la que tú vives, ¿no? sí, claro. Sí, porque, por ejemplo, creo que lo puedo contar, ¿no? Que fuimos al zoológico donde se grabó la escena de las focas y como Ujú. que el encontrar el spot exacto, ¿no? Donde se Mm, grabó y todo, fue como, o sea, es como una cosa bien mágica, ¿no? O sea, parece muy, muy simple porque eso sí. es en el zoológico de Aragón. Y es un lugar, pues, o sea, pues la gente va a ver los animales, ¿no? O sea, la gente no va Ajá, buscando dónde se grabó Güeros, ¿no? Nosotros que somos clavaditos, pues fuimos a buscarlo, sí. porque tú sabías, ¿no? Que ahí se había grabado. Entonces, como que eso es lo que la hace tan mágica. También uno como mexicano ver estas películas que, pues, hablan de cosas que son relevantes para nosotros, no nada más por los espacios en los que se desarrollan, sino también por Ujú. lo que decíamos hace rato del término güero, las diferencias entre el color de piel y demás, ¿no? Como que eso es lo que la hace tan cercana. Incluso estar ahí en el lugar donde se grabó, pues eso, Ujú. como que te hace sentir que trasciendes lo que es tu realidad, ¿no? Y que estás de repente en este mundo mágico, blanco y negro, con música de Agustín Lara y yo qué sé, ¿no? O sea, como que sí, esa cosa es mágica, es donde trasciende, pues sí, la pantalla y traspasa hasta ti como espectador, ¿no? Ajá, sí, creo que es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, igual Sí. y no es el, el, el zoológico de Chapultepec, Ajá. pero al menos a mí en ese momento es como ver la película otra vez, como entender que está rompiendo esa cuarta pared y me encantó. Y Sí, sí, es una experiencia muy bonita el entender, bueno, al menos que tus ídolos, un poco del podcast, son héroes, ¿no? sí, estoy de Ujú. acuerdo. Sí, vayan a verlo. Es un pinche zoológico súper accesible, gratis. Los domingos. Pueden ahí visitar, sí. Entonces, sí, la verdad es que sí, eso es muy padre en general. Como que siento que en el cine mexicano, o sea, como hay lugares como muy, ¿cómo decirlo? Como muy generales, o sea, no sé, em, no se me ocurre ahorita, o sea, Bellas Artes, la Alameda, o sea, como Ujú, lugares como muy concurridos y este es un lugar como que se siente como muy específico, ¿no? Que en la sí. historia te dicen que es Chapultepec, pero aquí pues es este zoológico y sí, como que eso también, porque, o sea, como que esa experiencia me llevó a pensar, supongo que si has visto esas fotos donde van a locaciones específicas de cierta película, Ujú, imprimen el frame y como que lo sí. alinean, ¿no? Me recordó un poco a esa experiencia y que siempre lo veo, o sea, en Instagram o en redes, y lo veo Ajá. como muy lejano, como pues, son películas hollywoodenses o extranjeras, y aquí es como ese momentito, en tu cabeza transcurriendo, ¿no? Pero sí, eso es algo bonito como en general del cine mexicano y verlo Ujú. donde se hace, pues sí, como lo hace, lo que decías, lo hace algo muy general, lo hace muy particular y eso es lo que hace cercano el que nos identifiquemos con los personajes, porque nos pueden pasar las mismas cosas que a ellos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí, en mi siguiente objetivo en primera es encontrar cuál es la pulquería y poder ir a ella. Sí, sí, porque sí es un lugar también como muy, ¿cómo decirlo? Como muy típico, digamos, o sea, porque es Ujú, como los ujú. azulejos, todo, o sea, no sé. Y es que justo es una película que no, que es mexicana, mexicana, pero no te sale un plano del Ángel de la Independencia Sí, o del Zócalo, ¿no? Entonces, no es necesario, no es necesario e identificas qué es la ciudad
porque justamente no es necesario demostrar lo emblemático, ¿no? Únicamente lo bonito. Sí, y por ahí, no sé dónde eso sí lo leí o lo vi en un análisis o algo así, que decían como que también el blanco y negro igual y podía fungir como quitar esta imagen que se tiene de México en el extranjero, como sí, es que México es muy colorido y Es amarillo. papel picado, ajá, exacto, Ujú, o eso, o sea, como eh, quitarle esas características, ¿no? Del color y ujú. mostrarlo tal cual es, ¿no? En crudo, digamos, ¿no? Entonces creo que también por ahí podría ir eso. Se me hace interesante eso. Regresando un poco a lo que decía del sonido hace rato, que es algo que, o sea, porque lo estuve pensando y no encontré tal cual una respuesta, ¿no? En mi análisis. Ya adelantaba hace rato que la música propiamente del músico, valga la redundancia, el que van a buscar, Pigmenio Cruz, nunca la escuchamos, pero hay Ujú. música que sí escuchamos todo el tiempo, ¿no? Que es música, como ya decía, de Agustín Lara, Toña la Negra, está ahí que me parece un uso increíble Hasta que te conocí de Juan Gabriel, que paréntesis me gusta mucho. Pero aquí, o sea, empleada aquí magistralmente, pero ¿tú por qué crees que esa música sí la escuchamos? ¿Me explico? O sea, porque, ¿cómo decirlo? Como no se me hace el tipo de música que estos personajes escucharían. ¿Me explico? Mm, Se siente ujú. más una cosa del contexto que de ellos mismos, pero no sé o sea, si tú lo habías pensado, porque tampoco como que lo había pensado mucho ahorita que la volví a ver, me pareció, o sea, me dio esa impresión como, ok, hay una elección ahí obvia, ¿no? No vamos a escuchar la música que van buscando, pero sí esta. ¿Tú por qué crees? O sea, porque siento que un poco con lo que decías hace rato de la nostalgia, pero no sé si tú también pienses lo mismo. O tú sí ves que Sombra y Santos escucharían esa música, porque se me hacen como güeyes que, o sea, un poco quieren como crear su propia onda, ¿no? O sea, por ahí tienen Ujú, algo que no entendí mucho, que dicen que es el muro gore, mm, que hacen recortes y lo pegan, ¿no? Se me hace como una cosa, o sea, no lo entendí por qué. ajá, Como eso, o sea, como que muy disruptivos en su no identificarse en nada y en su desidia, ¿no? Entonces no sé ujú. si esa sería la música que ellos escucharían, ¿me explico? No creo que sea la música que ellos escucharían, pero Ajá, sí lo que como director buscas que la secuencia te transmita. Cuando, cuando vemos a Sombra enamorado, eh, que es un POV de Ana. Ajá. Escuchamos de fondo, Farolito creo es, ¿no? Ahí. ajá, Farolito de Agustín Lara. Entonces, yo sí creo que es más cómo se complementan esas secuencias, porque como decías hace ratito, la película sí es muy sensorial y a mí lo que me encanta de repente son esos silencios que están esporádicamente, ¿no? Y que refuerzan, no, o sea, como que estos silencios buscan destacar la relevancia de las acciones. No existe el mundo más allá de lo que está sucediendo en ese Claro. momento, la ansiedad y la desesperación de Sombra y después cuando se están besando, o sea, no hay un mundo más allá afuera, ¿no? Entonces, no hay mucha música, no es como que sirvan para ilustrar, pero yo las percibo más como la percepción del director. Sí, para fortalecer la emoción o como decías en el diseño sonoro para encapsular Sí, cosas, ¿no? O ideas. sí, 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 estoy de ajá, acuerdo. Sí. Y creo que también, o sea, porque esa música, digamos que es música que luego me lleva no a pensar tal cual en las películas, pero sí en la época del cine de oro, ¿no? Y que creo que eso también ayuda a que, o sea, la música hace atemporal la película, ¿no? Es lo que le sí, añade. Y creo que eso es algo bonito, como sabemos que está ambientada en la huelga del 99, pero si después eso como que se pierde de vista, ¿no? O no eres tan consciente de ello, puedes ujú, estar ubicado en la actualidad, puedes estar ubicado hasta incluso en los 60, o sea, digo, los carros un poco la traicionan, pero a lo que voy es como que ese espíritu ahí también revolucionario que tiene la cinta puede ubicarse en cualquier lado y un poco el blanco y negro y la música le dan esa posibilidad, ¿no? De que no la adhieras a una época en específico, sino que, bueno, ujú, puede transcurrir en cualquier época, ¿no? Y fíjate que también algo que me gusta del sonido es
que no sé si tú también piensas lo mismo, que las voces en off, hay muchos momentos, o si no es que casi todo el tiempo, se sienten como si fueran, o sea, como añadidas en la post, o sea, Ujú, como que se sienten muy despegadas del ambiente en el que están. Y eso me gusta que ayuda como a darle un tono reflexivo a las cosas que dicen, como que tiene una ujú, filosofía medio simplista, ¿no? Sobre todo Santos es el que siempre está como filosofando, ¿no? ujú. Que en general es algo que a mí no me gusta en las películas, como que empiecen a sacar reflexiones o a citar autores para traer ideas a la mesa que la película no está pudiendo, pues sí, como dar a entender. Pero aquí me gusta que es como muy simple, ¿no? O sea, que siempre dice, ¿para qué nos vamos? Y al rato vamos a regresar. O Ujú. el desayuno Lunes, continental, ¿a lunes. qué continente? Ajá, hay muchas cosas o sea, como que desde lo muy cotidiano y lo ordinario, tiene muy reflexivas y que es parte de esta misma pinche divagación en la que no encuentras tu lugar en el mundo y demás. Y eso también me gusta mucho, como ese feeling que le dan a los diálogos, como porque sí se siente muy intencional el que no se integren, ¿me explico? Porque incluso pasa muchas veces que esos diálogos están como en off y entonces es más fácil que esos diálogos hubieran sido añadidos en la post. Y eso, me gusta como esa sensación que tiene incluso como medio artificial. No sé si me explico. Sí, Pero bueno, era algo solamente que quería ahí destacar, que está chida. es que lo que me encanta de Güeros es que siento que es una película en la que vemos la trayectoria de estos personajes encontrándose. Desde un principio los vemos perdidos y todo esta trayectoria es de ellos reencontrándose, enfrentándose a sí mismos. Me parece también que yo la siento como una película en donde Ruiz Palacios también se reencuentra, en donde como espectador te reencuentras. Por eso digo que habla de todo y que habla de muchas cosas, ¿no? Entonces, en el hartazgo de no saber qué hacer con su vida y llega a su hermano a desequilibrarlo. Ajá, y son pensamientos que cuando nosotros, bueno, hablo sobre mí, pero creo que a muchos les pasa cuando se sienten perdidos, le damos mil y un vueltas a cosas que no son importantes con tal de distraernos, ¿no? Sí, 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 estoy muy de acuerdo porque justo eso de lo del a qué continente se refieren, ¿no? Y que ya tiene bien ubicado acá a qué se refiere cada desayuno. Sí lo veo Ajá, como este güey ya se puso a pensar, o sea, ya le dedicó un día de su vida a pensar específicamente las características de los desayunos para estar pensando en estas cosas, ¿no? Y sí, y creo que es, ajá, es eso, o sea, como que tiene esas cosas muy sutiles que ya si las sobrepiensas, también tú, ujú. este en tu desquehacer y en tu no hacer nada, pues sí, te lleva como a entender muchas de las ideas que, pues sí, Ruiz Palacios plantea. No sé si plantea necesariamente desde el guión, porque creo que sí habla mucho de que sí hubo improvisación, pero bueno, o sea, están en la película y Incluso, están muy presentes. incluso me parece que hay como una hora de trama no editada. Sí, 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 por Ajá, ahí escuché que el corte duraba como 3 horas, o sea, y ajá, sí, de hecho creo que en el DVD vienen varias escenas ajá, eliminadas, y creo que justamente viene de la improvisación, o sea, de que seguramente fueron a muchos lados. De hecho, supongo, obviamente has visto el video musical de Natalia Natalia Lafourcade, Lafourcade. de su versión de Azul, y hay un Ajá, chingo de shots que salen ahí que no están en la película, o sea, hay uno ajá, donde va Tomás cuando va llegando a la ciudad en el taxi y se ve el ángel, van a un mm. parque de skate. Entonces, sí, hay un Sí, chingo de incluso cosas están que como en la no. carretera, ¿no? Ujú, ujú. O Sí, ese está en el DVD. Ajá. mira, o sea, hay muchas escenas que no llegaron y pues bueno, o sea, creo que al final lo que está ahí es lo justo y lo necesario como para que la historia amarre todos sus temas y todo lo bonito que tiene tanto como road movie, pero más específico como coming of age, ¿no? De este descubrimiento y de encontrar tu lugar en el mundo, yendo a buscar, saliendo a buscar al mundo algo, pero encontrándote otras cosas Ujú. mejores, ¿no? Porque incluso el propio Sombra no va buscando a Ana, se la encuentran por azares de la vida, o sea, se desvían y ahí llegan a Cebu, y eso es lo que la vida le pone enfrente, ¿no? Lo que ese viaje le pone enfrente, y eso está Sí, bonito. y el final, o sea, ¿sabes? Todo el
tiempo es este viaje en busca, bueno, me voy a adelantar un poco, en busca de Epigmenio Cruz y en su vida ha estado evitando la huelga, la idea de involucrarse y de vuelta, después de encontrarse Epigmenio, se encuentran con el bloqueo de la huelga, ¿no? Entonces, es parte de, yo la interpreto como la vida, ¿no? No vas en un trayecto recto y esperando, bueno, sí con la esperanza de encontrar aquello, pero la vida te presenta otras 100,000 cosas mucho mejores. Sí, y ese final, justo ahorita que dices, yo siempre nunca lo había entendido, o sea, como que nunca le había dado una interpretación como Kay, se siente como, eh, pues un final raro, siempre lo había sentido, ¿no? Y ahorita que lo vi, hasta parece que como que Ana se convierte en la fuerza de la huelga, o sea, como del significado, Ujú, y entonces Sombra se ve atraído y ya lo vemos como al menos como inspirado a algo, ¿no? O sea, ya sea como que lo que siente por Ana lo guía a encaminarse como a un propósito, ¿no? Como a ujú, entender, porque todo el speech que le avienta a Epigmenio aunque se queda dormido, pues es muy profundo, ¿no? Como de si la vida son trenes, los artistas son la gente que se queda y ve a la gente pasar, ¿no? Y como que ujú. él también entiende, él entiende como que su lugar o lo que tiene que empezar a hacer. Y eso, me gusta que al final es la foto de Tomás ahí con él sonriendo, como ya a lo mejor ya encontrando la respuesta, qué es lo que quiere él, ¿no? De su vida, en Ujú. este momento de limbo raro, ¿no? Sí, algo, bueno, no sé si lo estoy ligando, si tiene idea o no. No, Ajá. bueno, paréntesis. ¿Te acuerdas qué dice el puente cuando van a aventar el Ah, ladrillo? cuando dice, a veces pasa así, ¿no? Algo así. Ajá. Sí, es que en verdad es una película que para mí habla sobre cómo es la vida, ¿no? De repente vemos a Tomás, él siendo quien Mm, arroja estos globos y afectando la vida de alguien más sin ninguna intención. Y después bueno, vemos una secuencia donde ellos van en un camino, en la carretera, sí, en la carretera. en Ujú. la avenida, en una avenida, y un niño siendo perseguido y demás, obligado a aventar un ladrillo y en el puente vemos, a veces sí pasa, así pasa, ¿no? Algo así, sí, sí, sí. Ajá. Y en esta ocasión, el que el niño arroje ese ladrillo, él les afecta a ellos. Sí, y es como un doble estímulo de la travesura infantil. Y yo lo Ujú, pensé como, está chingón que es como lo que inicia el viaje de Tomás y de todos ellos, y lo que los acerca al final, ¿no? Porque sí, a partir de que empiezan a seguir al niño y ya se paran ahí, encuentran, o sea, de que estaban creo buscando la casa del niño, sí. Tomás se da cuenta que ahí está la pulquería, ¿no? Entonces está bonito que la película de repente voltea a otros lados, como para ligar historias que aparentemente no tienen nada que ver, pero pues Ujú, tienen todo que ver, ¿no? O sea, y creo que también eso como pensar cómo una acción de un tercero te puede afectar a ti y cómo te lleva donde tienes que estar, es una idea ujú. muy bonita, o sea, como cómo la película te lleva a pensar eso, es algo muy lindo y no creo que sea nada fácil, o sea, como cómo cuentas eso en acciones y no que los personajes empiecen a filosofar y te digan, sí, claro, es que la misma, o sea, me explico como la película no te lo dice con palabras, sino te lo va hilando, como dices, no es un camino recto, sino es desviarte, desviarte, desviarte. Y sí, está muy, muy bonito eso. Eso me gusta mucho. Hay algo ya un poco como para ir medio cerrando, que yo nunca le había dado la importancia que merece, digamos, que es esto de lo de Big Brother. Como que siempre lo había visto algo que pasa ahí de fondo, no sé si te acuerdas, o sea que todo el tiempo está presente, que todos están viendo Big Brother, que ahí le llaman el Gran Hermano, obviamente por temas de derechos de autor y lo que sea, ¿no? Pero Ujú, ujú. cuando van al hospital, está Sombra sentado y una señora le dice, ¿y usted a quién cree que van a eliminar? ¿No? Ah, Y ese güey ajá. está como muy sumergido en su pedo de que le acaba de dar su ataque de ansiedad. Y le dice, no, pues ni sé ni de qué me habla, ¿no? Y como que todo, o sea, esa escena está filmada a modo de que todos en el hospital están viendo a esa madre, ¿no? Que Ajá. me imagino que en la época era como el boom, ¿no? Estaba en el boom. O sea, si pensamos que está situado en el 99, esa fue como la época donde estaba en mayor apogeo eso, ¿no? Y a lo que voy, igual lo estoy haciendo un poco más largo de lo necesario, pero a lo que voy es que yo siempre lo había visto y siempre había pensado que si era stock real de Big Brother, del Big Brother de acá de México. Y no, Ujú. o sea,
al menos en los créditos, sí dice habitantes de la casa del Gran Hermano y salen listados los actores, ¿no? Sí. Y entonces como que me pareció algo que yo siempre había pensado, o sea, dado por hecho, como que, pues de seguro es stock que le prestaron de Televisa, yo qué sé, ¿no? O sea, y no, o sea, entiendo que sí se filmó eso tal cual como, pues sí, como con el lenguaje de ese tipo de programas, y me pareció interesante porque es lo mismo que decíamos como el contexto social y político que lo rodea, porque es como lo del pan y circo, ¿sabes? O sea, como por un lado, la prensa está vendiendo a los estudiantes como estos güeyes desmadrosos que nada más quieren estar perdiendo tiempo, ¿no? Eso, y luego el circo, que es ese tipo de pinches programas, ¿no? Que aunque nos parezca algo lejano, pues ahorita con lo de la Casa de los Famosos, pues sigue como súper vigente a que cómo nos tienen, ¿cómo decirlo? Como idiotizados, la neta a lo que ellos nos quieren dar, ¿no? Entonces, eso también se me hace chido, como que siempre lo di por hecho y nunca le di mayor interpretación, pero también está ahí en el trasfondo, incluso como en una tercera, cuarta capa de lectura que le puedes dar, no importa mucho en realidad, como que se te olvida fácil, yo no lo tenía muy presente. Y esta vez que lo vi como que le di mayor atención y creo que está ahí otra digamos, como crítica pequeña a nuestra sociedad, ¿no? Cómo se nos tiene siempre como pues amaestrados a lo que consumimos en los medios. Sí, yo creo que la película está llena de pequeños detalles que si te pones a analizarlo, liga a una idea más grande, ¿no? También en esa idea de creer desde ambos lados, desde ellos como tanto la masa o el resto del público, que todos están como en el mismo pensamiento colectivo, ¿no? Mientras que para ellos lo es todo, de pronto la huelga, para el público de pronto es ese, como tú lo llamas, pan y circo, ¿no? Y no hay una empatía como sociedad en voltear a ver a los demás, ni siquiera un interés. Y te digo, todo yo lo siento muy meta, ¿no? Nunca hay un interés por ese cine mexicano, nunca hay un interés por parte de como mexicano ver más allá. No sé si es una idea muy fumada, pero te digo, yo lo interpreto así, como que todo el tiempo hay esa crítica muy real de esta película hacia el propio cine mexicano. Sí, incluso otra vez regresamos mucho a lo de blanco y negro, porque también leía que Ruiz Palacios peleó mucho porque La Cocina, por ejemplo, la Ujú. película más actual que sacó, sí fuera en blanco y negro, ¿no? Porque, o más bien como que hubo ahí como mucho problema de la distribuidora en cómo venderla al ser una película en blanco y negro, que sabemos que es muy difícil venderla, pues en nuestro país, ¿no? ¿Cómo vendes una película? O sea, si tú le preguntas a cualquier persona, incluso de tu familia, que si verían una película en blanco y negro te van a decir, no, qué hueva, ¿no? O sea, porque Sí, luego sí, lo sí, que nos lleva es a pensar en una película vieja y que te va a dar sueño, ¿no? O que está aburrida o que es pretenciosa, ¿no? Entonces, también como que desde ahí, como como desde Roma. lo meta, nah, Roma sí está chida, pero No. eso lo podemos hablar en otro capítulo. Sí está Sí, chida, no manches. no. Bueno, temporada de patos, Voto otra... del podcast. ¿Roma está chida o no? Ah, ok, lo voy a poner en la encuesta a ver qué opina la gente. Yo digo que está chida. La podemos hablar. Digo, decir está chida es una generalización muy grande. Me Ajá, parece una muy buena película, pero la podemos hablar. Pero bueno, Temporada de Patos, otra película en blanco y negro que ajá, si te gusta, ¿no? sí. A lo que voy es como que también dentro de eso que dices, que, o sea, igual y si ya lo estamos como sobrepensando, pero creo que está chido como pensar que también eso es un reto para la película y que incluso lo que dice Sombra, ¿no? De que creen que porque ya están filmando en blanco y negro ya es cine de arte, Ujú. habla de la percepción, porque creo que si algo está muy bien retratado en ese discursito que se avienta, es el pensamiento en general del público. No es tal cual Ruiz Palacios hablando, sino más Ujú. bien es como él cómo siente que el público se expresa, porque incluso ahí Tomás les pregunta, bueno, ¿ya vieron la película? Y no le contestan, pues, obviamente no la han visto. Y es en general el pensamiento que hay Mm. en general del público, ¿no? Como siempre despotricar incluso hacia las comedias mexicanas, ya sabes, el típico, siempre son los mismos actores, que hueva, shalala, shalala. Y Ujú. del cine nacional, pues eso, como pinche cine de arte, de hueva, pretencioso, etcétera. Entonces, como que Aburrida. nunca se tiene, ajá, nunca se tiene un punto medio, siempre es eso, los Muy contrastes, siempre es extremista. o muy, muy, o tan. Entonces, sí, creo que eso también está ahí
está ahí presente y sí, o sea, de verdad, por todos los lados de los que vemos esta película, no deja de como sorprenderme y de eso, de que tiene muchas lecturas, como ya decías hace rato, ¿no? No nada más es lo simple o sea, simple y profundo de su trama, ¿no? Porque pues sí, es un viaje de punto A a punto B a punto C. Pero en eso hay grandes descubrimientos y grandes como, pues sí, es como un viaje introspectivo, sino que también hay como muchas otras lecturas ahí, eso, sociales, económicas, políticas, hacia nuestra sociedad. Y creo que eso la hace, al menos para mí, de las mejores películas mexicanas, no nada más de este siglo, sino también en general. O sea, creo que sí la podemos englobar ahí como dentro de las mejores del cine Ujú. mexicano. Por eso, porque es tan cercana a la realidad al hablar de otra cosa como lo es el encontrarte a ti mismo, pero en qué contexto vives, ¿no? O sea, de hecho, o sea, platicábamos cuando los Óscares, ¿no? Que se decía que Emilia Pérez podía no ubicarse en México. Bueno, pues entonces no la sitúas en México, pero ve lo que se puede hacer cuando sí sitúas y eres consciente de que tu película se sitúa aquí, ¿no? Aprovéchalo y úsalo en tu favor para potenciar tu historia y tus personajes. No sé si tú quieras decir algo ya como para ir cerrando como a manera de conclusión. Mm, bueno, y que para mí es muy valiosa porque creo que es una película muy honesta consigo misma. Muchas veces a mí me decían, pero es que no es la mejor película. No, claro que no lo es, ¿no? Pero en esa honestidad y como lo mencionabas antes, o sea, existe una humildad por parte de la película que se siente humana y que no teme y un poco le vale madres no encajar en esos parámetros del cine mexicano. Para mí fue una película que encontré en un momento muy adecuado de mi vida, porque estaba en esta adolescencia, bueno, ya no adolescencia, ¿no? Todavía estoy Post. en mi adolescencia, ¿no? A los veintitantos. Ajá. Sí. Ajá. Pero en descubrir que hay un mundo más allá afuera y en entender que estos personajes estaban buscando su identidad a través de un mundo revolucionario o, o las luchas que a veces parecen tan absurdas, son grandes luchas para otras personas. Fue una película que a mí me evocó mucho en aquel momento y hasta la fecha me sigue evocando, relacionándolo justamente en esa etapa de mi vida con la búsqueda de identidad. Algo que tiene la película es como que te habla si estás en ese momento, ¿no? Ajá, Como, no como para reconfortarte, pero sí para establecer que pues es un proceso, ¿no? O sea, que ajá, es a veces esos momentos de decidir, porque como que gran parte de la película, si no es que todo el primer acto, es esa desidia, ese no tener nada que hacer. Este güey, hay una secuencia muy específica donde este Sombra está simplemente apretando una tecla porque se supone que tiene que estar escribiendo su tesis, ¿no? Como ese limbo en el que a veces uno se encuentra, digo, ahí es una huelga, pero pudo haber, a muchos nos pasó con la pandemia, puede ser como muchos contextos distintos en los cuales te puedes encontrar así, pero el punto es como entender, como dices, que hay un mundo allá afuera y que también esa película puede ser ese mundo allá afuera, ¿no? Como esa ajá. ventana a ver algo más allá, incluso si no la han visto y son mexicanos y les llama la atención, pues como a redescubrir también qué puede ser el cine mexicano más allá de las fronteras de lo que usualmente vemos comercialmente que llega a cines, que digo, tampoco está mal, ¿no? También está Ajá. bien ese cine, pero hay más allá, ¿no? Entonces, en general, es una película que abre panoramas desde donde quiera que la veas. Y eso, que tiene mucha esencia humana en sus personajes, que pues sí, te hace conectar muy fácil con cualquiera de los cuatro protagonistas, ya sea porque, por ejemplo, Ana es un personaje muy opuesto a ellos, ¿no? O sea, ella sí tienen claro que ella pertenece iba a decir a la marcha, a la protesta, a la huelga, ¿no? Y es Ujú. parte íntegra de ello, ¿no? Entonces, como que también hay esa representación, o lo que decía hace rato, como el idolatrar a tu hermano mayor, muchas cosas con las cuales es bien fácil identificarse. Y Ujú. eso, que también existe en esas historias en el cine mexicano, creo que es muy valioso recalcarlo. Bueno, pero paréntesis, creo que Ana tampoco es como la más centrada, ¿no? Porque de pronto también la vemos con su conflicto con su familia, ¿no? Bueno, muy Sí, breve, pero ese conflicto de eres parte de una familia dentro del CU, pero
no te sientes identificado, o sea, ¿por qué no te sientes con tu real familia, no? O sea, Sí, ujú, o incluso también, o sea, cuando la vemos que que ella está como liderando la junta que tienen, la ujú, asamblea, que le empiezan a gritar que se encuere la güerita, ¿no? O cosas así. Entonces, ujú. como que incluso también a veces el que pertenezcas a algo no significa que eso ya sea como, como no está idealizado, pues, o sea, es una Sí, realidad. O sea, tanto en un contexto político, a las mujeres se les sigue discriminando o se le sigue tachando, porque incluso ella sí se da a entender que viene como de una familia bien, ¿no? O sea, que ujú, sí es medio, pues clase media alta, ¿no? Algo así, y ujú, que por eso también es un poco como discriminada, entre comillas, o sea, como segregada un poco. ujú. Entonces sí, eso también está ahí presente a través de ella, que casi no hablamos mucho de su personaje, pero también aporta esas perspectivas diferentes, porque gracias a ella van a la fiesta mamona del estreno de la película, quién sabe qué pinche Ajá. película. Yo insisto que es esa película que les digo. Yo siento que sí es así muy, al menos yo que ya vi esa otra película, siento que sí es muy punzante porque No la he de visto. verdad, no mames, no la veas. Porque sí es totalmente, es eso, es tal cual lo que dicen ahí, es eso, es Ajá. el cómo se retrata México desde la perspectiva de afuera. Digo, yo casi que por cómo se las describí y por cómo la recuerdo, o sea, me sorprende que no sea dirigida por Michel Franco, ¿no? O sea, porque es ese tipo de películas como desde el privilegio hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, y se ponen a filosofar y así. Entonces, es como la antítesis a Güeros, ¿no? Entonces, Sí, pues sí. y creo que Güeros cubre esas necesidades como público. De lo que decía es una película de corretizas, es una película en la que vemos a estos personajes todo el tiempo haciendo cosas, es una comedia, es un drama, entonces cubre a ese público no tan exigente, pero tiene su trasfondo filosófico y su trasfondo que sí cubre justamente a ese público más, más culto o más adentrado, ¿no? Sí, más Más clavadito, ¿no? quisquilloso. Ajá, Sí, justo. exacto. Muy bien. Pues sí, pues si no la han visto, o si ya la vieron y les latió lo que platicamos, pues vayan a volver a verla porque sí, creo que es una película que vale mucho la pena ver y volver a ver y redescubrirle cosas. Ya dijimos que Ujú. está ahí en Netflix, entonces, pues vayan a verla. Y no sé si quieras decir algo más o ya vamos dando... Mm, que también me gusta mucho la actuación de Raúl Briones y de Ah, sí. Adrián Ladrón, el cameo del gran Ruiz Palacios. Está chido, ¿eh? Lo Sí, hace bastante bien. son pequeños papelitos, pero son puntos clave también de la película. Sí, sí, sí. Y Pues está cool su es que te papel. digo, siento yo que es parte de todo eso, de yo también soy parte de esto. Sí, como de también él ponerse al frente, ¿no? O sea, no es nada Ujú, más estoy atrás de la cámara, sino también me voy a ujú. poner aquí con ellos, ensuciarme las manos. Y sí, está chido. ¿Dirías que sigue siendo tu director favorito? Ya en retrospectiva, porque hubo un Ah, tiempo en el que decías que sí, después como que algo pasó, pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Sí sigue siendo tu director igual y favorito? no. No, la verdad es que te digo, con sus nuevas películas ha cambiado un poco mi perspectiva. Siento que está reciclando las fórmulas que ya le funcionaron, pero no por eso no entrega productos de calidad y con mucho corazón y mucha alma, pero no es mi favorito. Ya. Ok, Mi favorito es Güeros, eso sí. sí, sí, Sigue sí. y seguirá siendo porque te digo, entró en una etapa muy bonita de mi vida, en ese redescubrimiento y me sigue gustando y me sigue entreteniendo y me sigue llenando de pe a pa de inicio a fin. Sí, sí, la verdad es que sí, es Ujú. una película que no, o sea, más bien mientras más la ves, más te va gustando y más le vas encontrando cositas y sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Te digo, a mí está entre mis favoritas ahí en general, porque sí es una película que te llena mucho, como decías, o sea, sí te aporta un montón y sobre todo eso que sí se puede convertir hasta como en una brújula ahí, como de que todos seguimos en esa búsqueda y que Ujú. pues no importa si al final no encontramos eso que queríamos exactamente, sino pues lo que importa es el de estar ahorita buscándolo, ¿no? Entonces eso está bien lindo. Sí, también te digo la identidad como mexicano, ¿no? Lo vemos muy
muy destacado en la cocina también, ¿no? Ser, el qué es ser mexicano. Sí. Y te iba a decir algo, ¿qué más? Y no sé si es como, si es bueno, esto ya es como aparte, con relación al próximo capítulo, Ah, que va sí. a ser que es, o va a ser directo de Andor. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. Ruiz Palacios dirige los últimos los últimos tres capítulos de Andor, de Star Wars, esta serie que si no que yo de verdad no saben lo mucho que me he cansado de recomendársela a Sara que la vea, Mm. pero no, y se la traté de vender porque la viera porque Ruiz Palacios iba a dirigir, a ver si se decide entrarle No, ya sí. después. Pero sí, justamente va a estar trabajando, o bueno, más bien ya trabajó y ya dirigió ahí junto a Diego Luna. Y de hecho también vi que el director de fotografía de acá de Güeros Ajá. también es DP en Andor. Entonces van a Ah, volver a ok. colaborar. Y eso está chido. Y sí, justamente como ya decías, el próximo capítulo vamos a hablar de Andor. El siguiente Ajá. también vamos a hablar de Star Wars porque vamos a hablar de La venganza de los Sith por el 20 aniversario. Entonces, pues ahí se vienen cositas de Star Wars las siguientes semanas. Y pues bueno, si ya no hay nada más que decir, muchas gracias, Sara, por haber estado aquí en el programa. Eres bienvenida siempre, porque yo sé que eres más de cine mexicano, de cine más culto, digamos. Entonces, pues va a haber Ah, más temas así para todo el ajá. mundo. Bueno, pero también le entras a todo, ¿no? Pero más al cine Sí. mexicano. Y creo que sí, es algo que sí es primordial en este podcast. No nada más hablar del cine de franquicias y del cine Ujú. hollywoodense, sino también darle su espacio al cine mexicano. Sí, pero a mí me llena mucho, sí voy a ver Andor, pero me llena mucho que un director mexicano esté en este tipo de franquicia y sí, sí me emociona y me resulta muy prometedor eh, su perspectiva de todo lo que hemos hablado de Güeros y su perspectiva, cómo va a estar visionada ahí en Andor, ¿no? Ajá. Sí, 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 Sí. sí me emociona mucho, la verdad. No lo he visto, Sí. pero sí me emociona. No, y está chido porque, o sea, él lo dijo como que pues, fue por una chamba que agarró porque, pues, o sea, como si hubiera hecho un comercial, ¿saben? O sea, es Ajá, chamba que él tenía que hacer porque tenía que ganar dinero, ¿no? ajá, Pero está chingón justamente eso, como ya verlo desde un punto de vista más serio, como una visión más, ¿cómo decirlo? Como enfocada, con más trasfondo. Puede ujú, intervenir en estas franquicias y sí, Andor es el proyecto ideal como para que lo haga porque si algo caracterizó a la primera temporada es que tenía como una visión muy cercana a lo que es, digamos, una revolución. Y sobre todo una revolución muy latinoamericana, ¿no? O sea, como ujú. esas desventajas, la opresión, todo eso. Entonces, como que le encaja súper bien a su perfil. Y pues súper chingón también ahí trabajando con otro mexa como es Diego Luna, que pues sí, súper orgullo que estén ahí en franquicias que nos gustan, ¿no? Entonces, sí, muy bien. Pues ahí Ujú. está. Entonces esperen esos capítulos que vamos a tener muy especiales, ahí hablando de Andor y del episodio 3 de Star Wars. Y pues nada, pues muchas gracias por habernos escuchado hasta este punto. Ojalá que les haya sido de valor. Y pues bueno, la promesa ahí está. Vamos a hablar más de cine mexicano en futuros episodios. Y aquí vamos a tener a Sara para acompañarnos. Entonces, pues muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.